Bueno, vamos a hablar sobre la ley de administración financiera, sobre la 8706, y en este sentido vamos a tratar de analizar la misma, bien, dado que, bueno, fue un cambio sustancial, muy importante, dado que, bueno, el objetivo de esta nueva ley fue fundamentalmente garantizar principios de regularidad financiera, legalidad, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos, trata de sistematizar las operaciones de programación en cuanto a los recursos del sistema público provincial, ¿sí? Desarrollar sistemas ¿bien? Que proporcionen información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero ¿sí? Y económico patrimonial de, de todas las jurisdicciones. Fundamentalmente procura generar sistemas de información que le permitan, obviamente, al Estado y a cualquier otro entes, bien, tomar decisiones, ¿sí? Como así también a los auditores también, ¿sí? Fundamentalmente procura implementar un eficaz sistema de control, bien, normativo, financiero y económico, ¿sí? Eh, sobre la pauta de controles previos y posteriores, ¿no? Y lo más importante es que garantiza la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno, ¿sí? Estos son los objetivos más importantes que la ley, digamos, establece o permite. Hay que tener en cuenta que se maneja bajo sistemas de administración y estos sistemas de administración, bien, son 10 sistemas, pero que hay dos que se encuentran muy vinculados y muy entrelazados, ¿sí? El Ministerio de Hacienda y Finanzas es el órgano que, digamos, es el coordinador responsable de la supervisión y mantenimiento de todos los sistemas de administración, ¿sí? Esto es fundamental. Eh, eso está plasmado en el artículo 8, ¿sí? Hay una consideración muy importante que hace mención el artículo número 9, que es que en toda jurisdicción o unidad organizativa funcionará un servicio administrativo y financiero, eh, donde obviamente tiene la tarea, bien, de administrar el organismo, ¿sí? Es decir, la jurisdicción o esa unidad organizativa. Eso está plasmado en el artículo 9 de la Ley de Administración Financiera, ¿sí? Y bueno, y es muy importante entender las, digamos, obligaciones que tiene a cargo estos servicios administrativos que están dispuestos en el artículo 10. Es muy importante entender de que el artículo 15 establece que el ejercicio económico financiero se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Es decir, es el año calendario. Entrando en lo que es el artículo 17, ¿sí? Tenemos una consideración muy importante. El presupuesto de gasto contiene todas las erogaciones corrientes de capital a ser financiado mediante, obviamente, los impuestos nacionales, provinciales, tasas, contribuciones. Bien. Y acá donde tenemos que tener en cuenta que todo gasto que se devengue en el periodo debe contar inexorablemente con el compromiso previo, excepto en los casos donde el registro sea por etapa, digamos, completa, bien, o simultánea, bien, etapa conjunta. Pero es un principio fundamental, es decir, no puede existir un devengamiento si no
existe previamente un compromiso. Y cuando hablamos de compromiso ya hemos dejado aclarado que es el acto de autoridad competente por el cual dispone, bien, de forma definitiva, la utilización de un crédito presupuestario, que se encuentra entre los registros de la afectación preventiva y la afectación definitiva. Bueno, es muy importante entender también dentro de la administración del presupuesto, ¿sí?, que ese acto, bien, de compromiso, bien, siempre obviamente debe ser anterior a ese devengamiento, ¿sí?, que en definitiva, no nos olvidemos que el devengamiento, bien, configura el gasto. Una consideración importante también es qué sucede si comienza el ejercicio y no ha habido sanción de presupuesto, no ha existido la sanción del presupuesto, algo fundamental, la herramienta vital para poder, digamos, de alguna manera funcionar. En ese caso, el artículo 27 prevé lo que la Constitución ya ha determinado, bien, a través de su artículo 99, inciso tercero, que es que en el caso supuesto de que no hubiese al 1 de enero el presupuesto sancionado, ¿sí?, lo que se aplica es el presupuesto reimplantado, ¿bien?, que es que se pone en vigencia el presupuesto vigente el 31 del 12 del ejercicio inmediato anterior. Bien, este presupuesto reimplantado, bien, digamos que luego se, digamos, reemplaza por el reconducido, bien, que en definitiva va a estar sujeto a todas las adecuaciones dispuestas por el artículo 28, que en estos momentos no vamos a entrar en sus detalles, bien, pero que en alguna otra oportunidad vamos a ahondar en todas estas cuestiones técnicas de ajustes, de, digamos, de sumatoria y de resta dentro del presupuesto bien reconducido. Son aspectos fundamentales tendientes a encauzar un presupuesto en tanto y en cuanto bien no hubiese al momento de inicio la sanción, lógicamente, ¿sí? Es muy importante entender bien que la ley de administración financiera estableció en su artículo 31 que toda ley que la legislatura pudiese llegar a sancionar y que implique algún tipo de erogación, deberá indicar cuál es su mecanismo de financiamiento, porque lógicamente que el presupuesto tiene una cuadratura entre recursos y erogaciones, con lo cual cualquier otro acto o disposición o ley que de alguna forma requiera la utilización de recursos deberá determinar cuál es su fuente de financiamiento, porque si no, los recursos son finitos y lógicamente que cualquier otro gasto en el medio de la ejecución del ejercicio va a implicar, bien, que se tengan que adecuar los que al momento de la sanción de la ley estaban previstos. Entonces, esto es todo un tema, dado que durante mucho tiempo la legislatura, de alguna forma, quizás al momento de sancionar una ley, no tenía este miramiento tan, digamos, detallado y muchas leyes han salido sin indicar o determinar cuál es su mecanismo de financiamiento, ¿sí?
Hay un principio rector que está plasmado en el artículo 33 que establece que los recursos no podrán tener un destino específico. Habla sobre, obviamente, la universalidad de los recursos y de la aplicación de los mismos, excepto hace menciones específicas a cuando provienen de operaciones de crédito público que podrían tener una utilización, digamos, determinada, puntual, acotada, conforme a la negociación, conforme al crédito obtenido, bien, de acuerdo al destino que se le haya dado, aquellos que provengan de donaciones, de herencias, ¿sí? Aquellos que tengan una afectación específica, ya sea por leyes nacionales o provinciales, ¿sí? Y aquellos recursos, digamos, asignados a fondos fiduciarios, ¿sí? Bien, una cuestión muy importante también es el artículo 35, que habla sobre la programación financiera. Es fundamental entender de que la dirección de presupuesto debe permanentemente estar analizando bien los flujos financieros y la caja en cuanto a lo estimado. Lógicamente que un presupuesto son estimaciones, son presunciones, que luego se podrán efectivizar en tanto y en cuanto la economía vaya al compás de las previsiones y de las estimaciones. Pero bueno, suceden cosas que afectan bien a estos flujos y que generan que obviamente esta programación financiera, bien, que debe, digamos, ir adecuando, corrigiendo y ajustando, bien, la dirección de presupuesto, tenga que ser, digamos, que frenada, bien, mediante herramientas, ya sea mediante modificación de la distribución del gasto, mediante herramientas como reservas, ¿sí? Y, digamos, modificaciones presupuestarias, ¿bien? Toda esta, digamos, este mix de posibilidades, ¿bien? Le permiten, obviamente, ir atemperando el gasto en función a la recaudación efectiva que se va ingresando. Bueno, en este año 2020, a nivel mundial, obviamente esta pandemia pone de relieve este artículo 35, donde le permite, bien, al Ejecutivo, de hecho, casualmente en este momento ha sacado un decreto que es el 401 de esta ley de emergencia administrativa y sanitaria, que está ratificado por la ley 9220, donde le da amplias facultades para, digamos, ir un poquito más allá, bien, en este sentido, y bueno, y por ahí, digamos, hacerse de más recursos, dando un ejemplo, digamos, significativo, podría ser, digamos, tomando los recursos, digamos, afectados como propios, bien, con lo cual, bueno, son distintas herramientas que la dirección de presupuesto va tomando a los efectos de ir atemperando esta merma y esta baja tan significativa que ha tenido los, digamos, recursos provinciales conforme a la disminución abrupta que ha tenido la coparticipación. Así que bueno, en esta primera etapa de la explicación de la ley de administración financiera vamos a llegar hasta estas instancias y luego vamos a seguir avanzando, ¿sí?, en los demás artículos a los efectos de que las explicaciones sobre esta ley permitan de alguna manera un entendimiento sobre casualmente su estructura y el objetivo que persigue la misma.